Teoría estándar de la argumentación jurídica, Roberto Lara Chagoyán. La argumentación jurídica tiene sus raíces en el pensamiento clásico, pues los griegos vieron en la retórica una herramienta fundamental en las discusiones judiciales. Así, autores como Platón, Aristóteles, Cicerón, dieron a la retórica un cariz jurídico, al emplear este arte en la defensa y discusión que se daba en el foro. La retórica acompañaría durante varios siglos a la enseñanza de las leyes, su sistematización y a los métodos interpretativos. Será hasta el siglo XVIII, cuando el papel de la retórica en la educación legal entra en una crisis frente al espíritu racionalista y científico. Para el siglo XIX, la retórica estaba en el olvido y así continuó hasta la primera mitad del siglo XX. Será en este siglo cuando el propio pensamiento lógico y científico se comenzará a dar cuenta de sus propias limitaciones, de la imposibilidad de fundamentar el conocimiento matemático. La recuperación de la retórica sucede en una pluralidad de materias: teoría literaria, ética, lingüística, estética, filosofía del derecho. Junto a la recuperación de la retórica, casi simultáneamente, otros autores como von Wright, Klug, Kalinowski, García Maínez, entre otros, comenzarán a desarrollar la lógica jurídica. En la teoría contemporánea de la argumentación jurídica destacan las tesis de Aulis Arnio, Robert Alexy, Neil McCormick, Alexander Pezenik, Jerzy Woroblewski y, recientemente, de Manuel Atienza. Estas teorías suponen de alguna manera la evolución del pensamiento de los precursores de la teoría de la argumentación jurídica: Theodor Wieweg, Chaim Perelman y Stephen Toulmin. McCormick proviene de una tradición filosófica basada en las obras de Hume y Arti, la tradición inglesa y francesa del Common Law, mientras que Alexy encuentra su asidero filosófico en las obras de Kant, Habermas y la ciencia jurídica alemana. El cuadro contiene, de manera enunciativa, los elementos que caracterizan cada una de las concepciones formal, material y dialéctica de la argumentación, de conformidad con la teoría de Manuel Atienza. Todo proceso argumentativo parte necesariamente de un problema. Se requiere que una cuestión ofrezca más de una vía de solución para poder emitir una decisión que, soportada con razones, permita demostrar que se trata de la mejor respuesta. Las premisas que se toman en cuenta para hacer un razonamiento formal son enunciados no interpretados debido a la abstracción que ahí se maneja. En esta concepción lo que importa es la forma, la estructura del pensamiento, no el significado del mismo. Por eso no importa el contenido. En la concepción dialéctica el proceso debe estar basado en una disputa en la que cada uno de los sujetos intenta vencer al otro provocando, gracias al buen uso de la retórica, la contradicción. O puede estar basado en un diálogo racional en el que cada sujeto intenta convencer al otro buscando el esclarecimiento mutuo para resolver el problema. En cualquiera de los dos casos, dice Atienza, deben acatarse ciertas reglas que regulan el comportamiento lingüístico de los contendientes con la finalidad de persuadir a un auditorio para que acepte una determinada tesis. Manuel Atienza asocia el eje sintáctico con la concepción formal, el semántico con la material y el pragmático con la dialéctica. En la concepción formal lo más importante, en cuanto al lenguaje, es la relación de los signos entre sí, es decir, el eje sintáctico. Dado que en ella se prescinde del significado de los enunciados y solo se atiende a la estructura del razonamiento. En la concepción material el eje del lenguaje que destaca es el semántico.
para quien el grado de correspondencia que existe entre lo que se dice y lo que acontece o existe efectivamente en la realidad empírica, es lo que da la pauta para calificar de falso o verdaderos los enunciados del lenguaje. En el eje pragmático lo que más importa es la relación dada entre el autor de los enunciados y los enunciados mismos. Dado que lo que se busca es el acuerdo, esta relación la del autor con el signo es la más importante para esta concepción. La teoría estándar trata de cuidar los aspectos formales y también los materiales que pueden llegar a presentarse en un proceso argumentativo. La justificación interna, es decir, la justificación lógica deductiva, solo es suficiente cuando ni la norma, o normas aplicables, ni la comprobación de los hechos suscita dudas razonables. En los casos difíciles es necesario presentar argumentos adicionales a favor de las premisas, las cuales probablemente no serán puramente deductivas, sino con algún contenido material que puede referirse a la eficacia, al conocimiento científico o a la corrección moral. Según McCormick, existe 4 tipos de problemas jurídicos: problemas de relevancia, que se dan cuando existen dudas sobre cuál sea la norma aplicable al caso; problemas de interpretación, cuando existen dudas sobre cómo ha de entenderse la norma o las normas aplicables al caso; problemas de prueba, cuando existen dudas sobre si un determinado hecho ha tenido lugar; y finalmente problemas de calificación, cuando existen dudas sobre si un determinado hecho que no se discute cae o no bajo un campo de aplicación de un determinado concepto contenido en el supuesto de hecho de la norma. Para resolver un caso difícil, Manuel Atienza propone, a partir de las tesis de McCormick, un modelo para reconstruir racionalmente un proceso de argumentación en un caso difícil. Para justificar una decisión en el caso difícil es necesario que se reúnan, por un lado, ciertos requisitos en relación con el sistema: universalidad, consistencia y coherencia. Es necesario que se cumpla una exigencia relacionada con el mundo: que la argumentación se someta a los argumentos consecuencialistas. Cumple funciones de estabilización porque prolongan el tiempo determinadas formas de decisión. Contribuye al progreso del conocimiento jurídico porque amplía la discusión del mismo. Descarga la discusión jurídica porque ahorra deliberaciones sobre temas ya resueltos. Representa una labor técnica porque presenta los temas de manera estructurada y sistemática. Junto a la dogmática jurídica, la sujeción a los precedentes es otra regla específica del discurso jurídico dentro de la teoría de Alexis.